Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Hay muchos temas en conversación sobre la escena nacional y no solo sobre la escena política. Podríamos decir que toda la discusión sobre el cambio del sistema político está arraigado en una conciencia de que la fragmentación nos está haciendo mal, pero hay una contratapa que tiene que ver también con la discusión sobre el voto migrante. Usted sabe que el país ha cambiado, que el porcentaje de migrantes ha aumentado y muchos ya han cumplido 5 años en Chile y por lo tanto tienen derecho a voto. Pero ¿cuántos son? ¿Cómo pueden inclinar la balanza? ¿La inclinan o no? ¿Son una amenaza para el sistema político? Porque vemos que hay sectores que quieren hacer un cambio en este sentido y otros que dicen que no, que sería oportunista hacerlo ahora. Pero esto además en momentos donde la conversación tiene que ver con redes sociales, es decir, hay mucho para conversar y esa es la invitación en estas Conversaciones sin Pauta, como cada semana. Y hoy vamos a conversar con una persona que es Andrés Sherman. Él es doctor en comunicación, es periodista de base, después es sociólogo. Actualmente es el director académico del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Hola, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo. A ver, hablemos primero del voto migrante, porque yo creo que una cosa es lo que discute la clase política y otra cosa es lo que está sintiendo la ciudadanía en la calle. Si uno mira las encuestas hoy día, es muy interesante mirar cómo el mundo político traduce la migración en un debate y la ciudadanía lo está transmitiendo, lo está viviendo en su convivencia cotidiana. ¿Por qué te quiero hacer ese punto? Porque quizás los medios no siempre estamos reflejando esa doble faz, ¿o sí? A ver, yo creo que ha cambiado de forma más o menos rápida la percepción respecto a la migración. Hasta hace pocos años, en las distintas encuestas, si bien había un núcleo fuerte que rechazaba la migración, mayoritariamente había cierta apertura a eso. Después probablemente de que aumentaron fuerte los flujos de migración y vivimos algunas experiencias complejas como el estallido social, la pandemia, etcétera. Después de eso, cuando empezamos a ver los estudios de nuevo, encontramos un rechazo mucho más fuerte de la ciudadanía y un vínculo probablemente, yo creo, injusto de la vinculación de la inmigración con la delincuencia. En la ciudadanía. En la ciudadanía. Sobre todo, me refiero injusto porque si uno analiza los datos, los migrantes en términos porcentuales no cometen más delitos que los chilenos. Ahora sí se les ha identificado, por ejemplo, tenemos el tema de las últimas semanas del sicario, digamos. Entonces sí se les ha identificado y ahí hay una breve brecha, pero no es una brecha importante, con delitos de homicidio o de mayor gravedad. Pero yo creo que la clase política ha hecho poco por evitar, digamos, esa situación. Por evitar esta cosa como del prejuicio. Como del prejuicio, como del creciente malestar frente a la migración, y lo ha tratado de aprovechar desde una lógica absolutamente política y no desde una mirada como más general y para entender que los flujos de migración, Chile no es el único país que tiene migración, si bien no estábamos acostumbrados a una migración en este volumen, la migración es hoy día un fenómeno global, hay países que tienen muchísima más migración que nosotros, los migrantes se integran al mercado laboral. En Chile hay cerca de 1 millón de migrantes que el INE publica, cuando publica el desempleo, publica la fuerza laboral de la población total y tiene un informe separado sobre los migrantes. Entonces ya estamos cerca de 1 millón de migrantes que están dentro de la fuerza laboral y la mayor cantidad de ellos están trabajando. Pero tengo la percepción de que da vuelta una idea ¿sí? De que la mano dura va a significar el cierre total de la frontera y como que se acaba el tema migratorio de los extranjeros. Y me llama la atención ese simplismo para ver un proceso que, como tú bien dices, es complejo, es mundial, y mundial no hace un año, mundial hace ya varias décadas, que exista la percepción de que alguien lo va a poder resolver de un minuto a otro, que exista como esa expectativa desde la ciudadanía. Sí, no, un poco como pensamiento mágico. Así. Claro. Porque la experiencia más de los países que además han tenido restricciones, Italia por ejemplo, que ha tenido restricciones fuertes a la inmigración, igual
aumentan las formas de migración ilegal. Entonces, en el minuto que estamos viviendo, con las dificultades que hay en distintos países de América Latina, pensar de que se pueden hacer un poco más lentos los flujos, porque ya fueron muy importantes. Uh-huh. Incluso puede que algunos migrantes puedan encontrar menos oportunidades, digamos, pero yo creo que es muy poco probable que eso se detenga, porque además ese tipo de medidas tampoco funcionan de forma inmediata, tienen riesgos, no sé, pueden involucrar más al ejército en ese tipo de tareas, también tiene riesgos importantes. Oye, Andrés, en ese sentido, quiero pasar un poquitito por el tema de la votación de migrantes, que es un tema de la discusión política. ¿Tenemos cifras de cuántos serían los migrantes que podrían votar en esta elección, por ejemplo? Son 886.000. Ya. Sí. Y tenemos como el desagregado de cuántos serían peruanos. Sí, o sea, el grupo más importante son los venezolanos, que por primera vez son el grupo más importante. Son como 247.000. Y eso sabíamos que iba a pasar en algún minuto, era obvio que iba a pasar en algún minuto, pero hasta las elecciones, hasta la última elección, todavía el grupo más mayoritario eran los peruanos. Ya, fue la migración más importante antes de los venezolanos. Exacto, pues están los colombianos. Y los haitianos están en quinto lugar, los bolivianos y los haitianos, pero ya son cifras menos importantes. Igual los venezolanos representan el 25% del padrón, o sea, de los extranjeros. Ahora, todavía hay un grupo importante que no cumple los 5 años. Por ejemplo, dentro de los extranjeros que hay en Chile, el 41% son venezolanos, mientras que en el padrón representan el 25%. Ya. O sea, todavía hay un grupo que va a seguir, si es que siguen las condiciones actuales, que va a seguir entrando al padrón. Además, nosotros teníamos extranjeros antes, no los volúmenes de ahora, pero votaban menos cuando el voto era voluntario. Pero, ya. Y ahora que es obligatorio... Sí, están votando más. Está el tema de las posibles multas, aunque ahora se está discutiendo... o sea, votan más por la multa que por el compromiso de estar en un nuevo país. Depende de los países, depende del tipo de migración. Lo que nosotros hemos visto dentro de los que hay un compromiso, un interés por la política, por ejemplo, más fuerte dentro de los venezolanos, por su experiencia dentro de los otros grupos, y hay posiciones políticas más marcadas. No es que sean radicalmente distintas al resto, pero sí uno podría decir que se ubican en el eje izquierda-derecha, más cerca de la derecha, en comparación con los demás grupos, que es mucho más habitual como que no se clasifiquen ahí. Entonces uno podría decir que efectivamente podrían tener una inclinación. Ahora, por la cantidad de gente que representan en el padrón, no debería ser tan incidente, salvo en algunos lugares donde representan un porcentaje muy alto de la población. ¿Sabemos qué lugares? Magallanes, Aguecoyay, que son además lugares que tienen baja población. Entonces, en lugares como esos eventualmente podrían ser más decisivos. O en ciertas comunas, como en este caso en la elección que tenemos, el tema comunal no es tan relevante, pero por ejemplo como la comuna de Santiago. Andrés, ¿sí? Y cuando digo, desde los análisis, porque tú esto lo estás mirando con datos, digamos, no solo como una percepción, cuando tú ves la discusión pública y los temores de algunos sectores que señalan que el voto migrante podría terminar cuando elige al presidente de la República dominando la escena nacional, y que les parece que eso no corresponde. Un poco lo ha dicho eso la izquierda, la centroizquierda. ¿Te parece que tiene pie en la realidad ese argumento? Por ahora no, pero porque el porcentaje es muy bajo. Sí, o sea, tendrían que votar demasiado alineados todos los migrantes como para que pasara algo como eso a nivel nacional. Y esa como coordinación es difícil de pensar que ocurra. Ahora yo, viendo el tema como en términos más generales, efectivamente hay pocos países del mundo en que los migrantes pueden votar solo después de 5 años de tener la residencia. Es verdad, que el argumento que ha dado Eso es cierto, son creo que 5 países en el mundo. En América, en Sudamérica es Uruguay, Ecuador y Chile. Ser como un fenómeno sudamericano. Pero otra cosa
es discutirlo encima de la elección. O sea, es como nosotros en cualquier proceso electoral creo que es importante tener las reglas claras. En el padrón preliminar que hizo el CERVEL están considerados los migrantes. Entonces, sacar a casi 900.000 integrantes del padrón a un par de meses de la elección, algunos meses de la elección, yo creo que es algo que no corresponde. Creo que sí es una discusión que es legítima. Ahora conversamos recién como el tema de la relación de la clase política con la ciudadanía respecto al rechazo a la migración, y yo creo que hemos tenido como intervenciones bien lamentables. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la de algunos diputados del Partido Socialista, como Manucheri, de Rementería, porque además ni siquiera han ubicado la discusión. ¿Diciendo qué? Para que claro, nos están escuchando, que no queremos elecciones con ron y con arepa, que los venezolanos celebran cuando gana la selección venezolana y no la chilena. Porque, a ver, eso es como salirse de la discusión del principio, que si queremos que voten o no los extranjeros, sino focalizarlos en un pueblo en particular. Y eso a mí me parece mucho más complejo, porque eso está bien cerca de la xenofobia, porque además lo estamos poniendo sobre un pueblo y sobre sus formas y sus aspectos culturales. Ahora, digamos, sus formas de vida. Las encuestas muestran, sobre todo la Bicentenaria de la Católica, que se está generando un malestar de la ciudadanía no solo con el tema, con la ola migratoria, sino que con formas de vida. Sí. Entonces, es peligroso quizás eso, o no sé si le estamos poniendo mucha atención. No, yo creo que es cierto que se están produciendo muchos problemas en los barrios, muchos problemas de convivencia, especialmente el choque con la población venezolana es compleja. Y hay ciertas incivilidades de parte de algunos grupos migrantes que hacen que la convivencia sea incluso más difícil que con grupos migratorios previos. Pero a mí lo que me parece complejo es que, aprovechando esa sensación ambiental, autoridades políticas busquen, porque además es un objetivo súper instrumental, porque el temor de los partidos de izquierda o del gobierno, el ministro Elizalde también ha estado bien activo en esto, es que electoralmente puedan tener un daño, que esto pueda beneficiar a la derecha. Acá no hay discusiones de principio, digamos. Hasta hace 10 o 15 años era al revés. La izquierda promovía los derechos de los migrantes y la derecha era más reacia. Entonces, no es una discusión donde estén involucrados como principio, sino una lógica súper instrumental. Andrés Sherman, te llevo también a otros temas, porque tú, el tema de la opinión pública, eres un investigador en temas de opinión pública, y estamos en un momento donde las elecciones también están mostrando pulsos de la ciudadanía respecto de temas, y vamos a los candidatos, porque recientemente Evelyn Matei ha hecho una acusación bien dura, a la que se han sumado otras figuras respecto de cómo los bots, las fake news, verdaderas granjas, ¿cómo se le llama, no? Granja de las redes sociales, pueden terminar atacando a un candidato o candidata y destruirlo. Es decir, tenemos ya en Chile instalado algo que vimos en la elección de Estados Unidos, es decir, que hoy día no necesitas enemigos formales, porque puedes tener, ¿no es cierto?, enemigos informales a través de redes sociales. ¿Cómo se ve? ¿Qué tan peligroso es? ¿Te parece que la denuncia que hace Evelyn Matei puede permitir, ¿no es cierto?, poner luz sobre algo que venía pasando? ¿Se está utilizando políticamente? ¿Cómo es tu reflexión allí? Sí, yo creo que es importante esa denuncia en términos de haber puesto el tema en el debate público. Efectivamente, a ver, nosotros podríamos decir, tuvimos una mirada un poco ingenua de las redes sociales hasta el 2016. O sea, las veíamos como espacio de participación, de debate, de deliberación, que podían, y efectivamente había muchos estudios que podían aumentar los niveles de participación, pero desde el 2016, desde la elección y la campaña de Trump, la primera, empezamos a ser mucho más escépticos, y empezaron a aparecer
aparecer fenómenos como la polarización, como las fake news, la desinformación, que empezaron como a dominar la conversación en redes sociales. Efectivamente, esto además permite como tirar la piedra y esconder la mano. En el fondo... Es muy fácil hacerlo así. Es muy fácil hacerlo así porque son grupos que formalmente no están vinculados a ninguna organización. No es como antes que algún dirigente de un partido podía salir, como entre comillas, a hacer la pega sucia. Acá son personas, bots, son personas que desde el anonimato o que están como programados, realizan, digamos, ese tipo de ataques. Me parece bien que Evelyn Matei lo haya puesto. Ahora es un tema muy complejo de regular. Extremadamente complejo de regular. Por ejemplo, la Unión Europea ha sido mucho más exigente con el tema de las fake news. Ya a veces ha puesto como la atención sobre Facebook, sobre X. Ahora, Andrés, una cosa es que un grupo de ciudadanos que no les gusta un candidato los critiquen, ¿no? Puede pasar que quizás ya uno puede decir, bueno, es parte de la plaza pública. Otra cosa es que sean espacios concertados. Otra cosa es que la política pueda encontrar en esos bordes modos de hacer campaña sucia que no estén en la formalidad, pero que funcionen ahí y que son quizás mucho más perjudiciales para una persona, un candidato, una candidata que una discusión fuerte a nivel formal. O sea, esto hace mucho daño también a eso. Tú puedes destrozar a una persona a través de redes sociales. Sí, bueno, si bien habían algunos antecedentes como objetivos, en el caso de Biden, en la última campaña, es una persona que quedó completamente destruida y que continúa hasta el día de hoy, digamos. Cada cierto tiempo se vuelve, digamos, sobre la figura. La figura. Yo creo que, hay que buscar ciertas formas de controlarlo, pero siempre acá está la dificultad de cómo preservar la libertad de expresión, en el fondo. Es cómo buscamos identificar a estos grupos, generar alguna forma de sanción, pero que eso no pase porque tampoco les hemos probado nada, por decirlo así. Entonces, cómo resguardar la libertad de expresión en ese ámbito. Se puede. Es difícil, como conciliar las dos cosas es muy difícil. Lo que han hecho algunos países, sobre todo la Unión Europea, es cuando se identifican que abiertamente este tipo de bot o de fake news que son evidentes, es exigir, digamos, una reacción de las plataformas. En el caso de Estados Unidos, que es una tradición mucho más liberal, eso sería impensable, digamos. Pero sí la Unión Europea ha sido ha tratado de ser más exigente, pero no se ha atrevido o no ha llegado a tener una regulación formal más fuerte, porque siempre está este temor de pasar por encima de la libertad de opinión. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Ahora, esto cae porque, bueno, siempre he pensado que esto es como parte de un universo, como el aire, ¿no? En las redes sociales, esto es como el aire, una cosa que están dando vueltas, pero esto cae en un terreno, que es un terreno que está abonado. Y tú, como eres investigador en temas de opinión pública, que está abonado, ¿por qué emociones? Porque finalmente este tipo de información que tú dejas volar cae en espacios donde a lo mejor está la rabia, está el hastío, y la gente quiere creer. Porque uno puede decir, no, esto no, yo confío que esa persona no es así, pero la confianza no está de moda. Sí, está la rabia y está como una desconfianza cada vez más profunda como en los actores políticos, en los actores institucionales. Y esto funciona a veces como un sesgo de confirmación. O sea, yo pienso que son corruptos, que son ineficientes, que practican el nepotismo, y cuando veo este tipo de información, lo que estoy haciendo es como reforzar mis percepciones previas. Y gran parte de la discusión hoy día en
en redes sociales funciona desde esos sesgos de confirmación. Algunos hablan de las cámaras de eco, de los niveles de polarización, de las burbujas, y si bien en algún minuto pensamos que era posible romper esas burbujas, como que la evidencia nos muestra que siguen siendo muy presentes, sobre todo para ciertos grupos de la población. ¿Y sabemos quiénes son esos grupos en los cuales cae con mayor fuerza ese tipo de agresiones de redes sociales? ¿Serán grupos medios, grupos bajos, hombres, mujeres, jóvenes, viejos? En general son más bien hombres, y con posiciones políticas como bien polarizadas. Sí, hay un estudio que es bien interesante, que se hizo en Estados Unidos, que lo lideró una Sandra González, que es una investigadora de la Universidad de Annenberg, pero participaron como 30 investigadores, que Facebook les pasó sus datos de la elección presidencial. Eso no ha vuelto a pasar de nuevo. Y les pasó todas las interacciones sobre la elección. Y ellos encontraron dos datos. Uno que es medio sorprendente, que dentro de todo el volumen de interacciones sobre la campaña, las fake news no eran un porcentaje tan alto. Como 3% de toda la interacción. Pero que dentro de ese 3%, más del 90% eran hombres conservadores, más bien cercanos al Partido Republicano. Entonces, pero como los extremos, digamos. Entonces, en ese estudio aparece que no establece causalidad, no establece por qué pasa eso, pero por lo menos desde la... Se identifica. Desde la descripción uno puede identificar eso. Habría que tratar de entender por qué ocurre eso, si los niveles de polarización en esos grupos son más altos, si los niveles de coordinación para realizar este tipo de mensajes también. Bueno, uno podría presumir, en base a ese estudio, que Chile también estaría pasando algo así, porque si la denuncia que hace Belín Matei es que serían simpatizantes del Partido Republicano, uno podría detectar que son sectores más polarizados y conservadores. Sí, uno podría presumir, digamos. Uno podría presumir eso. Habría que investigarlo bien, pero uno podría presumir eso. Sí. Andrés, tú también has ido mirando la opinión pública, hablábamos, ¿no es cierto?, de las emociones. Tú venías advirtiendo, me tocó entrevistarte hace ya unos años, sobre la polarización, sobre cómo esto, ¿no es cierto?, empieza a ingresar como factor como factotum en las encuestas. Entonces, hoy día sí tenemos, pareciera ser, una polarización instalada. Ya no es una amenaza, ya no es como decir, oye, ojo que la polarización nos podría afectar. ¿Cómo ves que se está dando esa polarización? ¿Es simplemente ideológica? Yo creo que hay dos niveles. Bueno, la literatura distingue como dos niveles de polarización. Ya. Una que es política ideológica y otra que es afectiva, que tiene que ver cómo yo me relaciono afectivamente con los que están al frente. Cómo yo entro como en conflicto o tengo una percepción como muy negativa, pero en términos de como la persona en su integridad, digamos, más de lo que piensa, que es esta percepción afectiva que efectivamente ha ido creciendo, ha ido aumentando. O sea, los dos fenómenos, tanto de la polarización ideológica como la polarización afectiva, han ido creciendo. Ahora, en Chile es más complejo calcular la polarización porque somos un sistema multipartidista ultra fragmentado. Ya, eso no puede poner las fichas tan claras. Claro, las fichas no son tan claras ni están tan lejos una de las otras. Ahora sí, cuando vemos la polarización ideológica, es bien impresionante pensar que en el Chile de los 90 y de los 2000 teníamos dos coaliciones que convergían hacia el centro, ¿no es cierto? Y que ahora tenemos la máxima distancia posible que uno se podría imaginar entre los dos candidatos que están primero en la encuesta. O sea, llegaría, o sea, era un José Antonio Kast en la derecha más ultra y una candidata del Partido Comunista. O sea, pensar en eso hace 10 o 15 años era absolutamente imposible. O sea, nosotros creíamos que éramos un país moderado y que teníamos esta convergencia de partidos hacia el centro, y capacidad de diálogo, de acuerdo. ¿No somos un país de centro, dices tú, hoy día el Chile hoy del 2025? No se traduce en el sistema partido. O sea, cuando uno le pregunta a la gente dónde se ubica, la gente en general se ubica en posiciones de centro. Sí, es que por eso me llama la atención. Pero los partidos de centro fracasan.
y la gente termina identificándose con partidos extremos. Entonces sí, es un fenómeno pero yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que nosotros teníamos una tradición de partidos de centro, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, que lograban hacer como converger el sistema político hacia el centro. Ocupaban como algunas teorías de esto, para citar a los autores, Arturo Valenzuela y otros, en el fondo, que planteaban que tener un centro podía en el fondo hacer converger, era como centrípeto, en el fondo. Pero hoy día tenemos como fuerza centrífuga, porque no tenemos ese centro que sea capaz de hacer dialogar como el mundo político, y todo apunta a que es bien difícil que emerja y todos los experimentos, los intentos para crear una fuerza de centro han fracasado. Ahora, lo que además es súper llamativo es que en el caso, por ejemplo, de la izquierda, los partidos de centro izquierda también están viendo dificultados sus proyectos. Entonces, no solo el centro, sino que como los grupos intermedios dentro del eje. Sí, pero también, por otra parte, recientemente la ciudadanía en Chile rechazó 2 proyectos constitucionales por ser extremos. Uno demasiado hacia la izquierda, otro demasiado hacia la derecha. Entonces, me llama la atención porque es como, a veces como que resulta un poco incoherente, será la palabra, un poco disociado la traducción de a la hora de votar y a la hora de elegir. Como... Es verdad, pero yo creo que hay cierta, por así ponerlo en términos económicos, hay cierta demanda pero no hay oferta como de partido, y eso por eso falta como ese ajuste, digamos, esa conversación, y vemos que los partidos de centro se van debilitando cada vez más, y vemos cosas que jamás nos hubiéramos imaginado, como una alianza en Chile desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, que nunca la vimos formalmente. O sea, comunistas votaron por Elwin, pero no eran parte de la coalición. Claro, y sí, la nueva mayoría se acercó un poco más a ese mundo, pero sí, estamos viendo eso. Ahora, la gente también pide respuestas muy concretas, estamos terminando ahora, pero la gente está queriendo respuestas concretas, eficientes, efectivas, y esas respuestas, para que sean así, son complejas. Y no sé si los extremos se hacen cargo de la complejidad de las soluciones de sociedades modernas. No, generalmente no. Son más simplistas sus propuestas. Son más simplistas porque además saben que eso también electoralmente tiene un impacto bien positivo para ellos. Claro, y efectivamente, por ejemplo, los temas de narcotráfico, de inmigración, de delincuencia, son temas muy, muy complejos. Además que son fenómenos que no desaparecen en ninguna parte, sino lo que hay que tratar es de tener cierto control. Claro. Y desde el otro lado también se hacen algunas como propuestas económicas que la mayoría sabe que son inviables. O sea, tener un sueldo vital de 750.000 pesos también cae desde otra perspectiva en ese simplismo, pero que puede ser puede tener un impacto importante en el electorado. Claro. Andrés, ¿es Sherman o sí, Sherman? Ya, Sherman. Director académico del Magíster en Comunicación Política, Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, periodista, sociólogo. Muy agradecida por esta conversación, por ir poniéndonos cierto análisis sobre estas tendencias, temas migratorios, ánimos de la opinión pública, esta polarización en curso y cómo se traduce. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.